Listo, bienvenido a la siguiente dimensión, la dimensión de los óxidos metálicos. Vamos a estudiar ahora sí, particularmente cada tipo de óxido según el tipo de elemento, ¿sí? Habiendo estudiado ya la forma general y las reglas de nomenclatura que vamos a aplicar a continuación. Entonces, en general un óxido metálico es un compuesto binario, quiere decir que está formado por dos elementos, ¿sí? Un elemento, en este caso el metal, y el oxígeno. También los óxidos metálicos son llamados óxidos básicos u óxidos alcalinos. ¿Por qué? Después te cuento. Es importante son los otros nombres con los que se los conocen a este tipo de óxidos, ¿sí? Óxido metálico, óxido básico u óxido alcalino. Entonces, vamos a trabajar con un grupo de metales y vamos a aplicar las reglas de nomenclatura. Comenzamos. En el caso del sodio recordarás que está en el grupo 1A de la tabla periódica, por lo tanto tiene su estado de oxidación típico, y ya vimos en las reglitas en un video anterior, ¿sí? Si te lo perdiste, aquí en la descripción de este video te dejo el enlace para que no te lo pierdas. Es importante saber, como dije en ese momento, los conceptos previos a la formulación de nomenclatura inorgánica que estamos aplicando ya en este momento, ¿sí? Es importante saber los conceptos de estado de oxidación y valencia. En este caso el sodio participa con un estado de oxidación +1. El oxígeno típicamente estado de oxidación -2. Recordaremos entonces la formulación, cómo se procede, ¿sí? Cruce de estados de oxidación o cargas, y al hacer ese cruce, entonces quedaría el sodio con un subíndice 2 y el oxígeno solo con valores positivos, ¿de acuerdo? 1, que ya no lo colocamos. Entonces esta sería la expresión, la fórmula química de ese óxido, el óxido de sodio. Entonces vamos a proceder a realizar o a nombrar a este compuesto, ¿sí? ¿Cómo lo nombramos? Recordemos que la regla de nomenclatura, teníamos 3 reglas de nomenclatura para aplicar. En el caso de la tradicional, dependía de la cantidad de estados de oxidación que tenía. La nomenclatura stock es simplemente mencionar la función química, en este caso óxido, mencionar el elemento y ponerle el estado de oxidación en números romanos. Y la nomenclatura sistemática o la nomenclatura IUPAC, necesitábamos saber cuántos átomos estaban participando para darle su nombre en base a unos prefijos. Entonces vamos a aplicar eso. En este caso, el sodio tiene un solo estado de oxidación. Si te fijas en la tablita, para un solo estado de oxidación solamente corresponderá a una terminación ico, nada más. Entonces esto sería óxido sódico. Correcto, sódico. Solo terminación ico al tener solamente un estado de oxidación. En el caso de la nomenclatura stock sería óxido de sodio, y solamente por cuestiones de espacio voy a abreviarlo, ¿sí? Voy a abreviarlo con su símbolo y su estado de oxidación en números romanos. Continuamos con la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática nos fijamos la cantidad de átomos. Aquí hay un átomo de oxígeno y 2 de sodio. Eso significa que para 1 utiliza un prefijo mono, y para 2 utilizará un prefijo di. Eso sería entonces monóxido, correcto, monóxido de disodio. Así es, monóxido de disodio. Ese sería el nombre de la nomenclatura sistemática. Entonces, ya más rápidamente vamos a proceder a darle nombre a todos los óxidos correspondientes a estos metales. Vamos. Para el oxígeno, su estado de oxidación -2. El potasio recordaremos también que pertenece al 1A, estado de oxidación 1, al igual que el sodio, es muy similar. Producto de la formulación, esto va a ser K2O, que sería, ¿cómo sería? Óxido, para un solo estado de oxidación, recordarás, óxido potásico. Solamente la terminación en ico, potásico, ¿correcto? Óxido potásico. Para la nomenclatura de stock, fácil, óxido de potasio, abrevio aquí solamente por espacio, y el estado de oxidación en números romanos. Siguiente, nomenclatura sistemática sería igual, ¿no? Monóxido de
dipotasio, así es. Muy bien. Monóxido de dipotasio, correcto. Continuamos para el calcio. Recordarás que el calcio pertenece al grupo 2A, estado de oxidación para aquellos elementos, más 2, oxígeno, estado de oxidación típico. Cruzamos las cargas y un pequeño detalle. Al hacer el cruce de cargas, solamente lo voy a poner aquí para explicación. Al hacer el cruce de cargas vamos a obtener eso. Calcio 2, oxígeno 2, y te había mencionado que puede haber aquí una simplificación de por medio, ¿sí? Factores en común, mitad, mitad, queda 1, 1. Eso significa que la relación es de 1 a 1. Y quedará como fórmula química CaO, el óxido de calcio, de esta manera, ¿sí? Entonces procedemos a nombrar. Una vez más, en este caso el calcio tiene también un solo estado de oxidación, únicamente le corresponderá en la nomenclatura tradicional la terminación ico, por lo tanto será óxido cálcico, así es. Termina ico, terminación ico, cálcico. Para la stock, que es súper fácil, será óxido de calcio, voy a abreviarlo, y el estado de oxidación, el 2 en números romanos. Siguiente, monóxido, y aquí hay una excepción a la regla, tal vez porque suena, no suena tan bien, ¿sí? Monóxido sería aquí monóxido de monocalcio, entonces para no estar redundando con la palabra mono, finalmente aplicamos el prefijo solamente a la función, ¿sí? Monóxido de calcio. Monóxido de calcio. En el caso del silicio, ya vamos a hacerlo un poco más rápido, recordaremos que el silicio tiene estados de oxidación típicos más 2 y más 4. Esos son los estados de oxidación típicos para el silicio. Entonces, al hacer lo mismo de la formulación, vamos a obtener esta expresión. Cuando está trabajando con estado de oxidación 2, puedes comprobarlo rápidamente al hacer el cruce de las cargas. Y procedemos a nombrar, ¿sí? Entonces, aquí cambia la cosa, ¿sí? Porque tiene dos estados de oxidación. Los anteriores solamente tenían un estado de oxidación, y según la nomenclatura tradicional, para un solo estado de oxidación tenía una terminación ico solamente. En el caso de tener ya dos estados de oxidación, así como dice la tablita, para dos estados de oxidación va a terminar o va a tener solamente una terminación oso y una terminación ico. Oso para el menor, ico para el mayor, solamente cuando tiene dos estados de oxidación. Entonces, para el menor estado de oxidación corresponde una terminación oso. Es silicio, termina en oso, combinamos las palabras, silicioso. Muy bien, sería entonces óxido silicioso. Suena silencioso. Óxido silicioso. Muy bien. El siguiente, ya nomenclatura stock, que es muy sencilla. Óxido de silicio, solo lo voy a abreviar, ¿de acuerdo? 2. Y sería monóxido de silicio, ¿sí? Monóxido de silicio. ¿Correcto? De silicio. El silicio no es tilde. Ok, silicio. Monóxido de silicio. Y en el caso de estar participando el silicio con estado de oxidación más 4, al hacer otra vez el cruce de cargas, comprobarás fácilmente que obtendrás algo así, ¿sí? 2 para acá, 4 para acá, sacamos factor 2, mitad, mitad, queda 1 y 2. Entonces así es como queda la fórmula química de esta sustancia, de este compuesto. Ok, está estorbando. Seguimos. Entonces, la nomenclatura tradicional, para el mayor estado de oxidación, solamente la terminación ico, así como indica la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería óxido, termina en ico, es silicio, entonces sería silícico. Muy bien. Óxido silícico. Suena raro. Ok, óxido silícico. Está bien. En el caso de la nomenclatura stock, pues súper fácil. Ya debes haber aprendido muy bien esto. Óxido
óxido de silicio, ya me estoy olvidando, de silicio, y el estado de oxidación, el 4 en romanos, ¿de acuerdo? Y finalmente terminamos con la nomenclatura sistemática, que nos habla de 2 átomos de oxígeno y 1 de silicio. 2 átomos de oxígeno sería dióxido, ¿correcto? Dióxido. Dióxido de monosilicio. Sería, y dióxido de monosilicio tranquilamente lo podemos llamar dióxido de monosilicio, ¿está bien? Inclusive podríamos llamarlo dióxido de silicio también. Pero bueno, ahí está, dióxido de monosilicio, siguiendo estrictamente las reglas de la nomenclatura sistemática, ¿sí? Continuamos. Para el hierro, recordemos que el hierro tiene estados de oxidación típicos más 2, más 2 y más 3. Se repitió el 2. Ok. El hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Trabajaremos entonces con esos dos casos. Si estuviese participando con estado de oxidación más 2, creo que hemos visto varios ejemplos ahí, te darás cuenta fácilmente que vamos a obtener esta fórmula química. Feo. Ok. ¿Cómo sería esta nomenclatura? Para la sistemática, no, comenzamos con la tradicional, sigamos el orden. La tradicional, para el menor estado de oxidación, oso, mayor, ico, solamente porque tiene 2. La tabla indica para 2 estados de oxidación, solamente oso, ico, terminaciones, para el menor oso, para el mayor ico. Entonces, ¿cómo sería aquí? Óxido es hierro o fierro, ¿sí? En este caso, para la nomenclatura vamos a utilizar fierro. Sería fierro, oso, ferroso, así es. Ferroso, es una combinación de palabras. Para la nomenclatura stock, ya está muy fácil. Óxido de hierro, lo abrevio así. Óxido de hierro igual de estado de oxidación en números romanos. Y sería la otra, monóxido de hierro, ¿no? De hierro, para no hablar monóxido de monohierro. Aquí, ¿cómo sería? Puedes comprobarlo fácilmente al colocar el estado de oxidación del hierro y el oxígeno, hacer el cruce de las cargas. Tenemos esta fórmula química. Procedemos a nombrar. ¿Qué sería? Para el mayor estado de oxidación, la tradicional termina en ico. Fierro, ico, fierro más ico, férrico. Ok. Óxido férrico, así es. El óxido férrico, ese sería el nombre de la nomenclatura tradicional. Para la siguiente ya muy fácil. Óxido de hierro con su estado de oxidación en números romanos, el 3 en números romanos. Y este sería, aquí está un poco más interesante, ¿no? Aquí hay 3 átomos de oxígeno, 2 de hierro, sería trióxido, ok, trióxido. Trióxido de hierro. Si alcanza, ahí está. Dióxido de hierro. Trióxido de hierro. Continuamos con el plomo, ¿sí? El plomo, estado de oxidación típicos del plomo, más 2, más 4. Recuerda estos numeritos, por favor. ¿Cómo sería? PbO, la fórmula cuando está con 2 y cuando está con 4, PbO2. Tranquilamente lo puedes hacer, puedes comprobarlo, así es la fórmula final. En el caso de la nomenclatura, 2 estados de oxidación una vez más, oso para el menor, ico para el mayor. Entonces sería óxido, plomo, oso, plomoso, no es plomoso. En este caso es plumboso, ¿de acuerdo? Es el nombre que le corresponde a este compuesto. Óxido plumboso. Plumboso, no es plomoso, es plumboso. El siguiente, óxido de plomo 2 sería monóxido de plomo, ¿sí? Monóxido de plomo. Voy a abreviarlo también, ¿sí? Monóxido de plomo. Aquí, ¿cómo sería? Ya para terminar. Sería óxido, no, ¿qué estoy haciendo? Terminará ico, plúmbico.
óxido plúmbico. El otro sería óxido de plomo, de oxidación 4, y esto sería dióxido de, bueno, siendo estrictos, monoplomo, ¿no? Entonces esa sería la nomenclatura de los óxidos metálicos que hemos visto aquí como ejemplos. Y solamente para terminar, en química utilizamos algunos nombres comunes, ¿sí? Y particularmente estos de aquí creo conveniente mencionarlos. Esto sería la cal viva que corresponde al óxido de calcio, ¿de acuerdo? Esto de aquí es la hematita, se llama hematita, y esto de aquí es el sílice, también llamado cuarzo, ¿de acuerdo? Muy utilizados en la industria. Entonces así terminamos con la dimensión del óxido metálico. Continuamos entonces con la dimensión de los óxidos no metálicos. ¡Vamos allá!